Hola, buenos días. Soy Eugenia Rosado María, doctora en Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente profesora titular en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Este webinar sobre aspectos geométricos de la arquitectura sostenible es una de las actividades formativas fomentadas por la Universidad Politécnica de Madrid para el aprendizaje a lo largo de la vida. En concreto, se enmarca dentro de la acción Curvas y Superficies para el Diseño Sostenible en Ingeniería Civil y Arquitectura, y promovida por el Grupo de Innovación Educativa MAMI, acrónimo de Mejora del Aprendizaje de las Matemáticas en las Ingenierías. Esta acción formativa está coordinada por el portal web Sostenibilidad, Reto para la Ingeniería Civil, de la Escuela Técnica Superior de la Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid, y con otra acción sobre maquinaria sostenible, accesible desde el mismo portal. Vamos a hablar sobre aspectos geométricos del diseño sostenible en arquitectura. Empezaremos diciendo qué se entiende por arquitectura sostenible, arquitectura de forma libre y cómo nos lleva estas dos ideas a la arquitectura paramétrica. Estudiaremos con más detenimiento el edificio St. Mary H de Foster & Partners y presentaremos algunas de las herramientas informáticas de actualidad que se utilizan tanto para la arquitectura paramétrica como para el estudio de la eficiencia energética de los proyectos arquitectónicos. Bueno, la arquitectura sostenible busca minimizar el impacto ambiental que va a tener el edificio durante todo su ciclo de vida, tanto construcción, uso y derribo final, y considera los recursos que va a utilizar, consumos de agua y energía y residuos generales en el momento de derribo. Debe cumplir los criterios de implementación de la eficiencia energética en su diseño y construcción. En la legislación vigente se fijan los requisitos mínimos de condiciones, tanto acústicas, estructurales y térmicas, y tanto de los materiales como de las instalaciones de los edificios. Nosotros nos fijaremos en el aspecto de minimizar el impacto ambiental en la fase del diseño del edificio. Aquí tenemos un ejemplo del complejo Galaxy Soho de Pekín de Zaha Hadid, Premio Pitzer de Arquitectura. Actualmente los proyectos arquitectónicos hay proyectos arquitectónicos de gran escala con superficies de forma libre complejas. Tales proyectos son costosos, tienen una realización costosa y la tecnología digital disponible actualmente no está adaptada a la demanda en este área concreta. La demanda en la industria ha llevado al desarrollo de tecnología CAD, basada en curvas y superficies NURBS, acrónico de Non-Unidirectional Response Surfaces, también llamadas curvas y superficies de forma libre. Tales curvas, vamos a fijarnos en el caso de las curvas, la idea sobre superficies es una extensión natural del mismo concepto. Entonces, es la idea de trazar una curva a mano alzada. Tales curvas están controladas por una serie de puntos, llamados puntos de control. En las dos figuras se ve como al modificar uno de los puntos, la curva cambia de forma. El resultado de este tipo de superficies NURBS son unas superficies complejas de forma, y para su realización se suelen panelizar. Está el momento de decidir qué tipo de paneles se utilizan y no se panelizan fácilmente. Los paneles triangulares son complicados debido a la complejidad de los nodos. En cada nodo se encuentran 6 paneles y la unión es complicada. El panel ideal depende no solo de la superficie, sino también del material y de la tecnología disponible para su fabricación. Los paneles de superficies desarrollables son buenos candidatos. Dichas superficies son las que se obtienen son superficies que se pueden, al cortarlas, desarrollar sobre un plano, como se ve en la figura en el caso de un cilindro y un cono. Estas superficies también se llaman superficies de simple curvatura. Frank Gehry fue uno de los primeros en ver la necesidad de desarrollar nuevas herramientas para el diseño de tales superficies.
En particular, Getty Technologies desarrolló software avanzado para considerar superficies desarrollables en el sistema CAD, de Computer Eye Design, en particular en CATIA. En la figura tenemos el ejemplo del Museo Guggenheim de Frank Gehry. Entonces, los elementos, a la hora de hacer la panelización, conviene considerar elementos repetitivos. O sea, conviene construir las superficies de forma libre usando solo unos pocos tipos de paneles de formas diferentes. De manera que se simplifica la configuración de los nodos, la cantidad de moldes que hay que utilizar. Y hay que evitar que los diseños sean costosos a la hora de realizar. Por tanto, los objetivos es hacer estructuras arquitectónicas geométricamente complejos, pero que sean realizables gracias a herramientas computacionales que tengan en cuenta tanto el diseño, la función y la fabricación. Para ello, hay que proveer de metodología matemática para la realización de dicho software que nos va a ayudar a realizar dichas estructuras geométricas. Y luego, nuevas herramientas también se necesitan para explorar la variedad de diseños factibles una vez estudiados y hacer el estudio energético para elegir el óptimo. Para ello, una herramienta fundamental en este tipo de estudios es la arquitectura llamada paramétrica. El término arquitectura paramétrica fue introducido por el arquitecto italiano Luigi Moretti en 1939. En su investigación sobre las relaciones entre las dimensiones que definen varios parámetros, culminó con una exposición de un innovador proyecto del estadio de fútbol presentado en la Trienal de Milán de 1960. La que vemos en la imagen una maqueta de dicho estadio. Dicho estadio, el estadio era el resultado de un modelo paramétrico que consistía en 19 parámetros. Los parámetros del diseño de Moretti estaban ligados a los ángulos de visión y a las características económicas del proyecto. Según las propias palabras de Moretti, los parámetros y sus relaciones se convierten en el código para el nuevo lenguaje arquitectónico. La elección de los parámetros y sus relaciones se deben apoyar en las técnicas y herramientas ofrecidas por las ciencias básicas, en particular por la lógica, las matemáticas y la computación. Los ordenadores nos dan, por tanto, la posibilidad de expresar los parámetros y sus relaciones a través de un conjunto de rutinas. La metodología del diseño paramétrico, por tanto, es considerar unas restricciones que vamos a tener en cuenta, tanto en la estructura, en la fabricación, el coste, el tiempo, mantenimiento o actualmente incluso también cuestiones medioambientales y de eficiencia energética. Los elementos que entran en juego para el diseño paramétrico es un conjunto de reglas a considerar, un conjunto de parámetros a minimizar o a tener en cuenta y la comprobación de la validez de dichos parámetros. Y el resultado es el diseño final es una racionalización geométrica del diseño y en el que hemos utilizado las herramientas paramétricas. Los modelos permiten jugar con ciertas características del edificio sin tener que volver a calcular todas las demás características que se van a ver afectadas por los cambios que se realicen. Esto hace que dichas herramientas de diseño sean extremadamente potentes. Los modelos paramétricos permiten cambiar una vez características geométricas mientras mantienen fijas aquellas características que se ha decidido no cambiar. Equipado con las herramientas digitales se pueden explorar una amplia gama de diseños en un periodo de tiempo muy corto. Se pueden cambiar las características geométricas de un edificio y ver cómo el cambio afecta, por ejemplo, a las propiedades aerodinámicas, acústicas o incluso al coste del edificio. El diseño paramétrico, por tanto, no es solo una herramienta para el diseño, también desempeña un papel en el análisis del proyecto arquitectónico. Vamos a ver un ejemplo
analizado por una estudiante de arquitectura del quinto curso de la asignatura de intensificación en modelización arquitectónica, en el que analizó un proyecto no realizado del arquitecto italiano-israelí David Fisher. Dicho proyecto se llama la Torre da Vinci, que está constituido por una torre con unas plantas giratorias. Esta alumna presentó, una vez programado el proyecto, consideró unos cuantos parámetros y vio variando dichos parámetros, tenía varias versiones de la misma idea del proyecto. Por ejemplo, consideró evidentemente la altura y la escala, que es el número de pisos, los respectivos alturas. Consideró un punto atractor como en el eje del edificio y, bueno, dicho punto se encontraba en una espiral y hacía que el radio, la distancia al centro variara en función de dónde se localizaba el centro. Una vez hecha la torre, se han establecido rotaciones mediante el uso del punto atractor de diversas formas, de una manera lineal creciente o aleatorio, de manera que dicha distancia asignaba a cada planta un ángulo de rotación distinto. Por tanto, con la misma idea, se ve en la figura de abajo que se pueden hacer distintas versiones. Un estudio posterior puede llevar a analizar cuál es óptimo en función de las características que se quieran considerar y tomar la decisión. Pasamos también a estudiar el caso concreto de la obra St. Mary Earth, llamado también el Erskine. Dicha obra es de Foster + Partners, está construida en Londres y es un edificio energéticamente eficiente. Las características geométricas principales es que es redondo en lugar de cuadrado, como suele ser la mayoría de los rascacielos, se abomba en el medio y se estrecha más hacia un extremo delgado en la parte superior y se basa en un diseño en espiral. Para la realización de dicho proyecto participó el grupo SMG, Foster + Partners Specialist Modeling Group. Y es un buen ejemplo de cómo se eligió la geometría para satisfacer restricciones impuestas por el entorno. Un problema, por ejemplo, para los edificios del tamaño de Erskine, que es de 180 metros de altura, es que las corrientes de aire que los barren crean torbellinos en su base, lo que hace que en su entorno sea un lugar incómodo. Para abordar dicho problema, el grupo SMG recomendó a los arquitectos que utilizaran programas informáticos basándose en las matemáticas que modelizan las turbulencias y que simularan las propiedades aerodinámicas del edificio. El modelo mostró que una forma cilíndrica responde mejor a las corrientes de aire que una cuadrada y reduce los torbellinos. El hecho de que la torre tenga esta forma que sobresale en el centro, alcanzando su diámetro máximo en el piso 16, también ayuda a minimizar los vientos en su base más delgada. Las características de arquitectura sostenibles principales que tiene el Erskine es que consume un 50% menos de energía que un edificio de oficinas estándar, posee sistemas naturales de iluminación y ventilación, dispone de calefacción solar pasiva y está construido con materiales que se reciclan, y aunque el edificio tenga forma curvada, solo hay una pieza de cristal curvado en todo el edificio, que es la cúpula del último piso, la planta 40, en el que hay un bar, y se puede disfrutar de la vista de el construir dichas superficies a partir de formas simples es el problema que tuvieron que abordar los geómetras en el caso de este proyecto. De Kesterly, un componente del grupo SMG, comentó que tendemos a usar
tendieron a usar paneles cuadriláteros porque es más económico, es más barato. A la hora de cortar el material, pues al cortar paneles triangulares se pierde bastante material. Y visualmente también es una elección porque parece que se ve menos estructura al considerar los paneles triangulares. La planta de St. Mary está formada por un circular y en el que se cortaron 6 cuñas triangulares en cada piso, penetrando profundamente en el interior del edificio. Estos sirven como pozos de luz y los ejes que crean aumentan la ventilación natural del edificio. Sin embargo, las cuñas no se sientan una encima de la otra. El modelado aerodinámico demostró que la ventilación máxima se maximizaba si el plano de un piso gira varios grados con respecto al de abajo. Por lo tanto, los ejes y las cuñas crean una espiral hacia arriba del edificio e interactúan de manera óptima con las corrientes de aire causadas por la forma exterior del edificio. Vamos a ver cómo modelizar, un ejemplo de cómo modelizar este diseño que acabamos de mostrar del Gerki, utilizando programas de arquitectura utilizados en la arquitectura paramétrica. En particular, vamos a utilizar el Grasshopper, que es un lenguaje de programación visual y es un plugin que corre dentro de la aplicación de Rhinoceros. Es un software muy utilizado, muy extendido, basado para el modelado en 3D y basado en curvas Knox. En dicho software se puede interactuar de manera muy dinámica sobre los datos del problema, sobre los parámetros y obtener los resultados en tiempo real. Consiguiendo lo que hemos presentado anteriormente en el caso de la Torre Da Vinci, como eligiendo distintos parámetros, rápidamente podemos tener distintas versiones del proyecto. La programación en Grasshopper es bastante sencilla, se basa en la utilización de nodos o cartuchos, como vemos en la figura gris, que tiene unos inputs, en este caso la función a considerar, que relaciona dos variables, la x y la y, y que a cada valor, que te asigna un output en función de la función. Entonces, la información va de componente en componente por medio de cables, como se ve en la figura, que conectan las entradas y las salidas. Vamos a pasar a ver un ejemplo de cómo podemos con el Gherkin hacer distintas versiones, considerando distintos parámetros. Por ejemplo, uno básico sería la circunferencia base de las plantas, pues sencillamente se puede variar el radio y eso hará que las plantas tengan distinta área. Hacemos una cuña y esta cuña lo mismo, podemos variar la distancia de la cuña como penetra más o menos en la planta y así podremos obtener distintos diseños y hacer el estudio para los distintos casos. Incluso también podemos hacer dichas cuñas más o menos grandes, incluso variando el número de lados a considerar. Muy bien, entonces obtendríamos, una vez considerada la cuña, obtenemos la planta, rotaríamos dicha cuña y obtendríamos la planta base del edificio, que en este caso sería esta. Y se ve cómo, variando la distancia de la cuña, pues la planta varía. ¿De acuerdo? Muy bien. Como hemos visto, como analizando el proyecto, de una planta a la siguiente se va rotando y obtendremos el número de plantas que se consideren con la base que se ha tomado. Por las cuestiones de viento a tener en cuenta, pues conviene rotar las plantas unas respecto de la siguiente y se considera la rotación. También
dicha rotación se puede tomar como parámetro. Entonces, bueno, pues se puede variar aquí el factor de rotación a tener en cuenta, más o menos rotación. De una manera se obtiene el diseño de una manera bastante rápida, con muchas posibilidades. Es la ventaja de este tipo de la idea de la arquitectura paramétrica. Por último, nos falta conseguir el efecto, voy a ponerlo de nuevo, el efecto de abombamiento. En este caso sería con cilíndrica y vamos a ver cómo conseguir un abombamiento. Para ello hemos utilizado un escalado, unas homotecias, que basándonos en la idea de una curva NURBS. Dicha curva está controlada por 4 puntos de control, estos 4 que se ven en el gráfico, y se ve cómo al variar dichos puntos estamos controlando el factor, o sea, la escala, el factor en el que se van a bombar más o menos las plantas, cada planta. Y de esta manera, es decir, bueno, habría que hacer un estudio posterior de eficiencia energética para los distintos modelos y para el resultado, para la planta, para el proyecto obtenido. Y ahora, bueno, pues se puede parámetros considerar la altura, el número de plantas, como hemos visto el abombamiento, más o menos abombamiento, la distancia de la cuña, ¿de acuerdo? Y la base, bueno, por ejemplo. Esta es la gran potencia del concepto de la arquitectura paramétrica. ¿Qué habría que considerar una vez teniendo ya distintos modelos del mismo proyecto? Pues pasaríamos al estudio, por ejemplo, de la cuestión energética. La obra pues depende, la decisión que se tome, pues de consideraciones medioambientales por dónde está construido el edificio, en qué punto geográfico, el entorno, los edificios que tenga alrededor, para hacer el estudio de la sombra que hace el edificio sobre los del entorno o los que hacen los del entorno sobre el edificio. Para ello también vamos a presentar una herramienta que también es un plugin de Grasshopper, y corre en Rhinocero Grasshopper, se llama Ladybug y considera el Energy Power Weather Data. Toma datos actuales del tiempo, del clima, y hace un análisis de dicho del tiempo. De esta manera, pues vamos a poder hacer un estudio medioambiental de los diseños. Las limitaciones que se veían antes de la existencia de este tipo de plugins era que había una desconexión entre el diseño y los datos que se obtenían. Entonces, la solución propuesta es integrar en un mismo software, pues, la integración del diseño y del análisis en un entorno paramétrico. Y también visualizar dichos datos de análisis ambiental dentro de la plataforma de diseño. Muchos programas sí que analizan los datos medioambientales, pero los presentan en modo de gráficos o tablas de datos que dificultan el análisis rápido en una fase preliminar de diseño. Y en el caso de Ladybug, pues han conseguido presentar estos datos de una manera muy visual, que sin tener que analizar con detenimiento grandes tablas de datos puedan tomar una decisión óptima considerando el medio ambiente. Vamos a ver un caso concreto, que es un proyecto no realizado del grupo Zero Energy Design, CED, y es un proyecto propuesto en distintas ciudades. En este caso vamos a ver el que se propuso en Londres en 1995. En este caso
bueno, se presentaron tres edificios en distintas ciudades de la Unión Europea y vamos a considerar en el de Londres. La idea era obtener un proyecto de energía eficientemente energético. Entonces, el diseño presentado en Londres es una torre de acero, de manera que en el centro, aquí se ve en el centro, tiene una turbina de viento y está diseñado de manera que el viento de la turbina cree energía que puede aprovechar el edificio. También las curvas de las plantas se diseñaron para que la radiación solar fuera óptima. Pues tiene esta planta con esta forma peculiar. En este caso vamos a ver, lo analizaron unos estudiantes también del curso de intensificación de modelización arquitectónica del quinto curso de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica, y analizaron dicho proyecto y considerando los parámetros que se ven en la pantalla, pues el plano, distancia del plano de simetría, la altura, los pisos inferiores, el piso intermedio donde empiezan ya a crearse el espacio para la turbina. Parámetros, pues el grosor reforzados, el desfase en la espiral de la turbina, el número de pilares. Y pasaron también a estudiar el efecto de la turbina, que es la velocidad óptima para mover la turbina. Con un plugin también de Grasshopper, Genoma, maximizaron la velocidad del tiempo para obtener el resultado óptimo del diseño óptimo. Por último, en base a los datos climáticos de Londres, ahora veremos un ejemplo, pues hay que cargar en Ladybug los datos de la ciudad en la que se presenta el proyecto. Entonces, en base a esos datos, se optimizan los extremos de la superficie en base al radio de la curva, de manera que se maximice el valor de la radiación. Y por último, para el análisis solar, pues se considera el plugin Ladybug y otro plugin también que corre en Grasshopper, Honey. Voy a presentar dos casos concretos de cómo trabaja Ladybug. Bueno, simplemente una idea preliminar. Se carga a partir de Energy Plus Weather, se carga la dirección. Voy a poner aquí un panel para ver la dirección que se ha cargado. En este caso se ha cargado los datos de Madrid. Entonces, este comando, por ejemplo, que está aquí, nos presenta el recorrido, la trayectoria del Sol en Madrid. Hay que elegir un periodo, bueno, la localización, el análisis en el que se hace el periodo, por ejemplo, en este caso se ha utilizado de enero a marzo del 2018 y se ve la ruta, el recorrido solar. Y una vez hecho esto, pues se van a poder analizar pues, la temperatura, se sabe la unidad relativa, la velocidad del viento, la dirección del viento. Esto sería, en este primer gráfico, es el recorrido del Sol, y en este segundo gráfico se ve pues el viento. Vamos a ver un caso más concreto, esto es general, las ideas más generales, un caso más concreto que sería cómo afecta la radiación, o sea, la sombra de un edificio sobre otros. En este caso, el cilindro está proyectando la sombra sobre este cuadrado. Entonces, vamos a ver cómo se haría el estudio del análisis de la radiación solar. Esta sería la geometría, el cubo, la geometría a la que se quiere estudiar la radiación recibida,
y el cilindro que se puede mover, va a ir un poco lento, se puede mover y según donde esté situado, pues va a tener el análisis de la radiación, va a cambiar. Aquí se ve azul menos radiación, naranja hay más radiación solar, o sea, está haciendo menos sombra el cilindro, y si volvemos a la posición inicial, se ve cómo varía. Aquí ahora hay más sombra en este lado en esta cara del. Para ello, pues se carga Ladybug, hay que cargar, en este caso hemos cargado los datos de Madrid también, y se hace el estudio, el estudio del análisis solar. El estudio de la radiación solar. La presentación de los gráficos es muy visual, es rápido mover, pues podemos variar la altura, ver cómo con distintas alturas o distintos radios de los edificios del entorno del que estemos estudiando, pues cómo afecta a eso a la sombra que proyecta sobre el edificio a estudiar. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que haya servido para tener una visión general de cómo trabajan, qué es la arquitectura paramétrica, cómo nos sirve para estudiar, tener consideraciones medioambientales.